versículo 1. Viendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Corón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo, el Ecroneo, también los sabeos, etcétera, al sur. Y empieza a mencionar todo lo que les faltaba por conquistar, ¿sí o no? Es decir, el otro 90% de tierra. Pero cuando tú y yo leemos en Josué, miramos batallas y victorias y a una nación bien poderosa. Pero cuando pasamos al libro de Jueces, nos encontramos con algo diferente, ¿sí o no? Ya las personas no estaban luchando, nos encontramos con un Israel asediado por sus enemigos. Nos encontramos con un Israel que se escondía en las cuevas, que se estaban alertas de los moabitas que no vayan a robarles su cosecha, ¿verdad? Estaban ahí, oye, ¿sabes qué? Ya estoy rápido, ahorita la recortas y la escondemos. El libro de Josué nos habla como que de otra nación. Ya no eran los que iban marchando y ganando, ¿verdad? Ya eran los que se escondían y se escondían en las cuevas, y precisamente jueces son personas, héroes locales que Dios levanta para salvarlos. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? ¿Por qué Israel no obtuvo el 100% de la tierra? ¿Por qué Israel falló? Era lo que yo estaba pensando. Si Dios siempre cumple su palabra, ¿qué fue lo que pasó? El problema para todos nosotros es muy claro. Israel era desleal, ¿verdad? Israel era el pueblo de la idolatría. Ellos, y la palabra idolatría se asocia a 2 cosas: a fornicación, ¿verdad? Y a infidelidad. Quiere decir que Israel tenía su afecto dividido. No había un amor genuino hacia su Dios. Cuando tú y yo leemos Josué, miramos una y otra vez que había una razón por la que Dios se los daba a sus enemigos, ¿verdad? ¿Cuál era esa razón? Que la nación de Israel volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, sirviendo a otros dioses. Israel era infiel. Y es por eso que miramos después que estaban todo el tiempo asustados. Es decir, podemos mirar algo importante. El primer y más grande mandamiento no se cumplía. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Mateo 22, para que si alguien no se lo sabe de memoria, ya se lo sepa, ¿verdad? Mateo 22. En el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ayúdenme a leer juntos el versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependerá toda la ley, depende toda la ley y los profetas. ¿Qué le pasó a Israel cuando llegó a Canaán? No cumplió el primer y más grande mandamiento, ¿verdad? No amó a Dios con todo su corazón. No lo amó con toda su mente ni con todas sus fuerzas, sino que lo quería, pero también a los ídolos. Su amor por Dios no era puro. ¿Y qué pasa cuando no amamos a Dios con pureza? Primera de Juan
en el capítulo 4. ¿Estamos ahí? Dice en el versículo 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que le teme, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Donde no hay amor puro, hay temor a perder las cosas, de fallar, lo que sea. ¿Has escuchado estas excusas? Es que no quiero porque, ¿y qué tal que fallo? No quiero intentarlo porque, ¿y si no me sale? ¿Y si no soy la persona? ¿Y si lo que yo hago no funciona? Pero hay algo interesante. Dice el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras más fáciles, el amor nos perfecciona y excluye de nosotros el temor. Pero el punto importante es que Dios sí nos ama y Dios sí amó a Israel. Entonces, ¿por qué Israel tenía miedo? Porque tú a veces tienes miedo. Aquí hay algo interesante. Esto quiere decir que el amor que echa el temor no es el que se recibe, sino el que se da de vuelta. ¿Sí me doy a entender con esto? El amor que echa el temor de la vida de una persona no es el amor que se recibe, porque Dios nos ama, porque Dios amaba a Israel. El amor que echa fuera el temor de la vida de una persona es el amor que uno da. El amor no puede perfeccionar a la persona recibiéndolo, sino ejerciéndolo. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú eres la persona que recibe ese amor, recibes todos los beneficios del amor. Es decir, que la otra persona se niegue por ti, que la otra persona lo sufra todo por ti. Pero eso a ti no te perfecciona. ¿A quién sí lo perfecciona? Al que ama. Dios es absolutamente perfecto, ¿verdad? Dios es amor. Entonces aquí hay algo interesante. Si Dios es amor y Dios nos ama, y evidentemente Él no tiene miedo, ¿verdad? Ni temor de nada. ¿Qué le podría pasar a una persona? ¿Por qué una persona tiene miedo? Porque no está amando a Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque no ha decidido amar a Dios. Y hoy quiero hablar de dos aspectos o de dos formas en las que podemos mirar esto. Pero antes quiero que leamos Mateo 24 otra vez. Amén. Dice en el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos algo interesante, ¿no? Dice la palabra, el amor perfeccionándonos nos quita el miedo. Pero lo malo es que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, el amor que tú y yo tenemos hacia Dios no va a ser perfecto. El amor que tú y yo tenemos hacia Dios va a ser muy similar al de Israel en la época de los jueces, con idolatría. Entonces viene algo interesante. Vamos a leer ahora segunda de Timoteo.
¿Sí me están siguiendo? Si quieren, de repente pueden decir amén, no me he dormido, sí hablo español. Amén. Dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miramos algo interesante. Cobardía es lo contrario. ¿Eh? Segunda de Timoteo 1:7. Ya se lo saben, ¿no se lo saben? Leo otra vez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, miramos que la cobardía es lo contrario al poder, al amor y al dominio, ¿verdad? Hoy hay mucha gente cobarde o miedosa en sus relaciones interpersonales. No, ¿qué tal que no funciona? Mejor ahí la dejamos, o no me gustan estas cosas. Dice la palabra que lo contrario al amor es la cobardía, y que la cobardía manifiesta a una persona carente de dominio propio. ¿Sí me doy a entender con eso? Hace sentido entonces cuando dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque si lo contrario de cobardía es dominio propio, ¿verdad? Y el dominio es lo que nos mantiene controlándonos contra el pecado, contra nuestras concupiscencias. Si no hay amor, hay cobardía y no hay dominio. Entonces se multiplica la maldad. Es un círculo vicioso, ¿verdad? Un círculo vicioso es un círculo. Una persona no ama a Dios lo suficiente, deja de servirlo y entonces empieza a dejar de tener ese control sobre su vida y recae otra vez más en el pecado. Su afecto hacia Dios se separa en 2 o en 5 o en 10 o en las cosas que sean necesarias. ¿Y qué pasa? La maldad se sigue multiplicando y se sigue multiplicando y se sigue multiplicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay gente que ama a Dios como lo debería de hacer. Y te decía, quiero hablar de 2 ejemplos específicos que espero que nos sirvan. Éxodo 2. Yo creo que has escuchado esta historia. Amén. Éxodo 2:11. ¿Ya conoces la historia de Moisés? En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dio al que maltrataba al otro. Dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora vamos a leer Éxodo en el capítulo 4. Desde el capítulo número 3, pasaron 40 años, ¿verdad? Y de repente estaba Moisés mirando que había una zarza que no dejaba de quemarse. Escucha una voz y le dice, hey, Moisés, quítate el calzado de los pies porque el lugar en donde estás es santo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y venimos al versículo 13 del capítulo 4. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Yo quiero pensar en esta historia. Cuando
Moisés mató al egipcio, tenía 40 años, ¿verdad? Mató a un egipcio que se estaba pasando de listo con sus hermanos los hebreos, se enojó, le dio unos cates, yo me imagino que era violento, porque para matar a alguien no es como que le haces así con las manos, ¿verdad? Le tienes que dar unos buenos o con un cuchillo o algo. Dijo, pues ya lo maté, ahora qué le hago, pues aquí en la arena. Empezó, lo escondió y dijo, bueno, pues nadie se dio cuenta, ya nos vamos. Al día siguiente miró esta situación, ¿verdad? Ahora dos hermanos de la misma raza, de los hebreos, peleando entre ellos, y dice, oye, ¿qué pasó? No peleen. Ah, nos quieres matar, ¿verdad? Así como mataste al egipcio. Ya se enteraron. Y le dio miedo, ¿verdad? Le dio miedo que se enteraron sus hermanos los hebreos. Y después resulta que Faraón también se enteró, ¿verdad? Y le dice, lo voy a matar. ¿Y qué dice él? Ay, nanita, ahí nos vemos, ¿verdad? Y se fue. Ahora, 40 años ya había hecho una familia. Ya tenía a su esposa y tenía a dos hijos. Él era un pastor de ovejas y vio en el monte que había una zarza que no generaba todo un incendio y no se dejaba de consumir. Y llega a ese lugar y Dios le habla y dice, Moisés, quiero que tú seas esa persona que libere a Israel de la esclavitud. Moisés, quiero que tú seas el que lleve mi palabra y mi poder a ese lugar. Yo me voy a poner a pensar en qué pensaba Moisés. Señor, ¿no te acuerdas que hace 40 años yo lo intenté? Hace 40 años yo maté a ese egipcio y ¿qué crees? Nadie me apoyó. La gente no me apoyó. Tú no me apoyaste, no me respaldaste. Ya tengo 80 años. Yo ya no soy esa persona. Ya se me pasaron mis años. Ya tengo 80. ¿Qué voy a hacer a los 80, Señor? Ya cuando yo quería, no se pudo. Cuando yo quería y me esforcé, no lo logré. ¿Y qué le dijo el Señor? O sea, ¿que tienes miedo? Pues sí. ¿Por qué tienes miedo? Pues el faraón, ¿qué tal que me mata? ¿Y qué tal que los israelitas no creen en mí y me echan a un lado? Y dice, está bien, tú puedes tener miedo, pero yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo de los egipcios, yo no tengo miedo del faraón, yo no tengo miedo de nadie de esas personas. Ven, sígueme, vamos allá. ¿Qué le pasaba a Moisés, mi hermano? Moisés no se hizo Moisés de la noche a la mañana, ¿verdad? Vivió 120 años. No nació siendo valiente, no nació amando a Dios. Nadie lo hizo, ¿verdad? Tomó su tiempo. Y en ese momento, él tenía miedo. Dios le dijo, ve. Y ni aunque era Dios mismo el que le dijo, ve, estaba seguro de hacerlo. Él pensó que ya había pasado su tiempo. Que ya, Señor, cuando quise, me regañó el pastor. Un día yo quería ir a los evangelismos y yo inicié y dije, hice esto, hice el otro y me regañó ese líder de allá de los hermanos esos. Señor, cuando yo quería, cuando yo tenía esa pasión, esas ganas, esa disposición, ese tiempo, me dijeron que no. Es más, y tú no hiciste nada. No le mostraste al pastor que yo era esa persona suficiente y competente. No le mostraste a ese líder que yo lo iba a hacer bien. Y ahora sí ya me quieres llamar. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué le pasaba a Moisés? Necesitaba aprender a amar a Dios. A Dios no se le ponen peros, ¿verdad? A Dios no se le ponen excusas.
a menos que no lo ames, a menos que no lo conozcas, a menos que no sepas quién es, a menos que no sepas el poder que tiene y el alcance que tiene. Pero aquí miramos a un Moisés que le decía: Señor, manda a la persona que debes de mandar, pero yo no soy esa persona. Manda a otra persona, yo no hablo bien, yo no soy, ya estoy anciano, manda a alguien más, yo no lo voy a poder hacer. ¿Y qué le dice? Yo quiero que vayas tú. Yo no tengo miedo. Y te voy a enseñar a amarme. Y no vas a tener miedo. Y vas a estar conmigo. Yo voy a ir contigo. Y no vas a tener miedo porque yo voy a ir contigo. ¿Sí me doy a entender? Ahora miramos otra historia. Primera de Reyes. Versículo 1. 13:1. Primera de Reyes 13:1. He aquí que un varón de Israel, de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que habían hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho venir, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde
Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. ¿Amén? ¿Conocemos esta historia? Un profeta es llamado por Dios a que vaya delante del rey y va y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas y hables esto, esto y esto, pero no regreses por el mismo camino y haz ciertas indicaciones. No comas y no bebas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Lo hizo bien hasta que apareció otro profeta. ¿Qué pasó con este hombre? Sus hijos se enteraron del hombre de Dios que había venido de Judá y le fueron a contar a su papá. Papá, un hombre de Dios vino. ¿Y qué crees? Que el rey se enojó y le hizo así y se puso locochón y entonces le dio lepra y oró y se le quitó. Es un hombre de Dios. ¿Y qué dijo su papá? A ver, ¿en dónde está? No, que se fue hacia allá. A ver, ensíllame mi asno. ¿Y qué hizo? Fue atrás de él y le mintió, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Oh, Dios también a mí me habló. Vente conmigo acá. Yo también soy un hombre de Dios. Y fue con él, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasó en esta historia? Hay muchas formas de analizarlo. Sin embargo, la que me llama la atención es las señales que nos da la palabra cuando dice, sus hijos le hablaron al papá sobre este hombre. Era un viejo profeta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Era un hombre de Dios que había sido utilizado por Dios en el pasado. A lo mejor y también Dios lo había usado, había hecho muchas maravillas, yo no lo sé, pero fue a causa de Dios. Y cuando vio que este nuevo joven estaba echándole ganas y que Dios lo estaba usando, lo fue a ver, pero no para enseñarle nada, ¿verdad? Lo fue a ver, pero no para darle un consejo. Lo fue a ver, pero no para apoyarlo. ¿Para qué lo fue a ver? Para hundirlo, ¿verdad? Para matarlo. ¿Por qué? Porque así hay mucha gente, ¿verdad? Viejos cristianos en las iglesias, amargados, ¿no? Y cuando llega una persona nueva, un joven nuevo o un señor nuevo, o no importa la edad, pero es alguien nuevo que acaba de conocer a Dios y que siente que lo ama y quiere servir y no le da miedo ir a los evangelismos, ni a los folleteos, ni a los eventos, ni desmañanarse, ni nada. Y Dios le da gracia y la gente se acerca y lo escucha. ¿Qué hacen los viejos cristianos amargados? Hermano, ven, te voy a dar un consejo. ¿Verdad? Es poco a poco. Mira, yo ya he visto a muchos como tú. Llévatela a buen ritmo. Paso que dure. Pero el otro hermano sigue y le echa más ganas y Dios lo utiliza y se mueve, ¿verdad? Dios. Es que este hermano, pues como está en un lugar muy fácil, o como a él las cosas se le dan más fáciles porque por lo que tú quieras. Así hacemos, ¿verdad? En lugar de ayudar, en lugar de apoyar, en lugar de buscar que el reino de Dios avance, lo hundimos. ¿Por qué? Porque no amamos, porque no amamos a Dios, que es el primero y más grande mandamiento, y el segundo, porque no amamos a esa persona como a ti mismo te amarías, ¿verdad?
Eso es lo que pasa muchas veces y lo que está pasando hoy en nuestros días. La iglesia no se mueve, no actúa por dos razones. Porque uno, no aman a Dios y les da cosa. Y cuando las otras personas se levantan, no los aman a ellos y les ponen el pie. ¿Sí me doy a entender con esto? El mensaje de hoy es sencillo. Les digo que me gusta enseñar, pero eso es en otras ocasiones. Sabemos que en algún día nos van a perseguir, ¿verdad? ¿Y qué crees? Algunos de los que están aquí nos van a traicionar. Sí lo sabías, ¿verdad? ¿Dónde están los cristianos? Dime, ¿dónde están los cristianos? O te mato. ¿Sabes lo que le pasó a este hombre que se llamaba Morelos, el siervo de la nación? Morelos, el siervo de la nación, era una persona que luchaba por la independencia y era fiero. Y un día lo agarraron. Sabían que él era muy religioso. Un día lo agarraron y le dijeron: dinos dónde están los demás o te matamos. Mátame, no me pasa nada, yo ya sé que me va a ir con Dios. Dinos en dónde está o matamos a tu familia. Mátalos, yo no tengo miedo. Entonces dijeron: ¿y qué hacemos con Morelos, caray? Y uno de ahí dijo: es muy religioso, llámale a la iglesia, a la Inquisición, y diles que si no los delata, la iglesia lo va a mandar al infierno con el diablo. ¿Y qué crees, mi hermano? Dijo: no, pues ahí sí muere. Que me maten o que maten a mi familia, pero yo no me quiero ir al infierno. Y por no conocer a Dios, entregó la causa, así me doy a entender. Pero no lo conocía, sin embargo tenía una convicción. Y esa convicción era: pero yo quiero estar con Dios. ¿Sí me doy a entender con esto? Un día nos van a perseguir. Y ojalá que seamos dignos de que nos agarren. Pero un día nos van a perseguir. ¿Sí lo sabes, mi hermano? Y tú y yo tenemos que saber que hay algo importante. No importa lo que nos vaya a pasar a nosotros. Lo que importa es que el avance del reino continúe. Lo importante es que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Lo importante es que Jesucristo salve a más personas. Algunos de los que están aquí ni saben quién soy, o ni me han escuchado nunca en la vida. No saben lo que he hecho de Dios o no he hecho, y está bien, ¿verdad? Soy una persona común y corriente. Tengo una vida normal, me despierto, desayuno, a veces, pero hago todas las cosas normales. ¿Sí me doy a entender? A mí no me interesa, mi hermano. Hace mucho tiempo que dejé de pensar en lo extraordinario de ser un hombre de Dios. Hace tiempo se me fue la idea de ser un héroe en el evangelio, los héroes de la fe, ¿verdad? Una persona que luche y que vaya y que salve y que mueva. Eso no importa, mi hermano. ¿Sabes qué importa? Que Dios te halle fiel todos los días de tu vida. Que Dios te halle haciendo lo que te corresponde hacer todos los días de tu vida. Eso es lo que vale la pena. Si no hacen un libro de nosotros, una novela, una serie de Netflix, una película, no importa, ¿verdad? Vale gorro, eso no importa. ¿Qué es lo importante? Que nuestra causa siga avanzando, que el reino de Dios se siga extendiendo, que el evangelio, dice la palabra, en esos días la maldad se va a aumentar, el amor de muchos se enfriará, pero los que perseveren hasta el fin, dice, ellos van a ser salvos, y será anunciado el evangelio del reino a todas las criaturas. Y entonces vendrá el fin. Quiere decir que no todos se van a levantar, ¿verdad?
Algunos no van a amar a Dios. Algunos van a seguir, no, es que los ídolos, es que este mundo, es que mi comodidad. Pero dice la palabra que algunos, uno que otro, dice, va a perseverar. Ese va a perseverar, va a amar a Dios con todo su corazón, va a amar a su iglesia, a sus hermanos como a él mismo, y va a anunciar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Mi hermano, estamos en una época difícil para compartir el evangelio, ¿sí o no? Tenemos a los ofendidos por todos lados, ¿verdad? Que se ofenden los homosexuales, que se ofenden las feministas, que se ofenden las abortistas, todo mundo se ofende, ¿verdad? ¿Y qué? Señores, ¿qué tal que me regañan? ¿O qué tal que me censuran? ¿O qué tal que me pegan? Mi hermano, ya quiero que nos veamos en el cielo junto a todos los hombres de Dios. Oye, tu mano es que me la cortaron cuando estaba ahí compartiendo. ¿Y tú? ¿Y tus pies? No, es que me los quemaron, estaba yo compartiendo. ¿Y tú? Pues aquí mira, aquí no sé si alcanzas a ver. Entre mi ceja y un chipotito, ¿sí ves? ¿Sí ves, no? Es que estaba repartiendo las invitaciones y en eso me caí y no me fijé. No me fijé y aquí está, mira, aquí está mi marca. ¿Sí me doy a entender? Mi hermano, necesitamos amar a Dios. Necesitas amarlo. Hoy tienes miedo porque no lo amas. El amor no entiende de argumentos. El amor se mueve por la fe. Mi hermano, el amor no te pone a pensar. ¿Y si sigo a Dios o no lo sigo? ¿Tú te acuerdas cuando encontraste a Dios? ¿Te daba miedo? ¿Pensabas en las consecuencias de meterte a un camión? ¿Pensabas en las consecuencias de levantarte a la mitad de la calle? ¿Pensabas en las consecuencias de lo que tú quieras? ¿Verdad que no? Y ahora ya somos muy políticamente correctos. Mi hermano, que se ofenda el mundo, pero a Dios no se le habla de esa forma. Y que se ofenda quien se ofenda, pero la verdad es la verdad. Se puede tener, es que ahora la gente piensa que respetar es callarse. Y uno puede estar en contra de otra persona respetuosamente. ¿Sí o no? Les decía a los hermanos, respeta mi opinión, para mí los perros son felinos. Oye, no, pues no me digas nada. Esa es mi opinión, no me molestes, respeta. No, compa, los perros no son felinos. Lo que te falta es información. No, cada quien tiene su opinión. No, hay una sola verdad y sobre esa verdad uno decide, pero no hay opiniones sesgadas de la realidad. Ama a Dios, mi hermano. ¿Sabes qué le pasó a esa iglesia? Le dijo, ¿sabes qué tengo en tu contra? Que has dejado tu primer amor. Eso es lo que tengo en tu contra. Vienes a la iglesia y sí, está muy bien, pero la maldad se sigue todos los días multiplicando y multiplicando porque tú tienes miedo. Tienes miedo porque no me amas. Tienes miedo porque amas a alguien más o porque amas a alguien aparte de a mí. ¿Sí me doy a entender? Una ocasión Jesucristo, ya estoy acabando. Una ocasión Jesucristo le dijo a Pedro, oye Pedro, ven, ¿me amas, Pedro? Señor, ¿me amas? Sí, sabes que sí. Haz esto. ¿Me amas? Sí, Señor. Haz esto. Señor, oye Pedro, ¿estás seguro que me amas? ¿Qué pasó con este Pedro? Lloró, ¿verdad? Y triste, dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
¿Y qué pasó? Le dijo, entonces, encárgate de la obra. Y si no me sale, encárgate de la obra. Y si me persiguen, ¿me amas o no? Sí. Entonces le dijo, ¿me amas? Sí. Ven y sígueme. ¿Sí me doy a entender lo que le dijo? ¿Me amas? Sí, pero es que miedo. No, no, no. ¿Me amas? Vente, sígueme. Yo voy a ir contigo. Si me amas, dame la mano. No te va a pasar nada. Y si te pasa, no importa. Tienes eternidad. Si tu cuerpo te lo desfiguran, mi hermano, en el cielo vamos a tener uno nuevo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vamos a ponernos en pie en esta mañana, en esta tarde. Siempre me pasa lo mismo con los días. En Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10, ¿sabes qué dice? Amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Hermano, no estamos aquí porque queremos ser héroes o porque queremos ser mártires. No queremos ser gente de renombre. Simplemente queremos servir a Dios. Queremos servir a Dios porque Él nos amó, porque nos sacó de la vida miserable que teníamos. ¿Sí me doy a entender? Por eso lo queremos servir. Por eso vamos a enfrentar al enemigo sin temor. Amén. Porque lo amamos. No hay razones lógicas en el amor. Mi hermano, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que tú no te perdieras. ¿Dónde está aquí el sentido? No hay razones, ¿verdad? Si tú dices, es que, ¿y qué tal si fallo? Ama a Dios. ¿Y qué tal que se enoja? Conócelo. Si fallas, Él va a tener misericordia de ti. Si te equivocas y te arrepientes, Él es fiel y justo. Él te va a perdonar. No, pero es que me da miedo. Entonces, el primero y más grande mandamiento de todos los que hay en la ley: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Es que me doy a entender? El problema de la maldad es que la gente se ama a sí mismo. Es que no ama a Dios. Es que no aman a sus hermanos. Es que se aman a sí mismos. Y cuando la gente no ama ni a Dios ni a sus hermanos, la maldad aumenta. ¿Por qué aumenta? Dice la palabra en Romanos, y al no tener aprobado el tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobable, podrida, haciendo cosas para satisfacer su carne, de tal manera que aún los hombres se echaban con varones. ¿Sí me doy a entender? No nos engañemos. La maldad aumenta en el mundo por la falta de amor. No, lo que hay hoy no es una muestra de amor. No es una muestra de amor a Dios ni una muestra de amor hacia la gente. Son nuestros deseos. Es nuestra carne. Es el egoísmo. Es que yo quiero satisfacerme. Es que yo quiero lo mío. Es que yo quiero gozarme. Pero decía el apóstol Pablo, no todo te conviene, porque no todo te edifica.
porque no todo te hace la imagen de Cristo Jesús. Mi hermano, hoy hablé de muchas cosas, pero creo que Dios en algo habló a nuestros corazones. A lo mejor y tú eres ese Moisés que dice: Señor, yo ya lo intenté hace mucho, ¿y qué crees? Que no tuve éxito. No pude, fallé. ¿Fallaste? Porque no estabas listo. ¿Fallaste? Porque no me amabas. Porque no habías sido perfeccionado en amor. Porque eras egoísta. Fallaste porque veías por tus intereses, porque tú querías un hombre para ti, pero no darme a mí la gloria. Fallaste porque no me amaste más que a ti mismo. Pero ven, yo no tengo miedo. Ven conmigo. Dame la mano, sígueme. No va a pasar nada malo, y si pasa, estoy contigo. O a lo mejor eres ese hermano amargado en la iglesia. Hace mucho serviste a Dios. Eras maestro, maestra, ujier, lo que tú quieras. Y hoy miras a los demás y sí, pero eso lo hizo mal. Sí, pero lo otro falló. Sí, pero aquí. No, mi hermano, suma para la obra de Dios. No se trata de quién es el más grande. Se trata de que sirvamos a todos los demás. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Creo que Dios quiere hablar a tu vida hoy. Si tienes miedo de decir que eres cristiano, si tienes miedo de terminar una amistad que no te conviene, es que amas a esa persona más que a Dios, es que tu afecto está dividido, es que no eres íntegro de corazón. El hermano va a entonar una alabanza. Estos seminarios están iniciando. Gracias a Dios me dio esta oportunidad. Y hoy puede iniciar algo en tu vida y en tu corazón. Mientras el hermano entona esta alabanza, yo te invito a que vengas al altar y que hagas una oración. Y que si te tienes que arrodillar o echar en el piso o gritar, no importa. Haz lo que tienes que hacer. Ven y dile al Señor: perdóname. Perdona mis pecados, mi egoísmo, mi maldad, mi engaño. Perdóname porque no soy la persona, porque estoy echado a perder desde mi corazón. Así es. Y Dios nos va a escuchar. Vamos a alabar a Dios.